acumulando los costos por procesos, porque el método de acumulación es costos por procesos, después lo vamos a ver, y respondiendo a los 4 modelos de costeo, el modelo completo resultante, variable resultante, completo normalizado y variable normalizado. Armar un reporte de resultados de los productos elaborados, ahí le podremos decir si gana o no gana el caserito, y nos lo pide este reporte de resultados mediante 2 de estos modelos. Lo pide por el modelo completo normalizado en el punto 2 y un reporte de resultados por el variable resultante. Entonces, llegamos al punto de, casi cerrando el caserito, de poder decir cuál es el costo unitario del pan francés y de las medialunas, y en base a los precios de venta de estos productos, contestarle al caserito si están ganando o no. Ellos quieren saber si tienen resultados o no, y nosotros vamos a hacer estos informes de resultados mediante 2 de estos 4 modelos que sí vamos a ver. Entonces, decíamos que es un trabajo bastante arduo el que tenemos para hoy. Entonces, acá tenemos los datos, las cantidades de venta y... Corto acá antes de avanzar. ¿Ustedes en teoría ya vieron lo que es el modelo completo resultante? ¿Ya vieron todo? Sí, sí. Excelente, entonces. Seguimos. Los precios de venta de ambos productos y los costos de comercialización, que como ustedes ven, en los costos de comercialización del mes de mayo están abiertos por costos propios y costos transferidos. Los costos propios son los directos de la acción inmediata comercialización, que son los sueldos, la parte de recursos humanos, sueldos y cargas sociales, el impuesto sobre los ingresos brutos y la tasa de seguridad e higiene. Estos 3, recuerden que nosotros ya lo habíamos visto en la clasificación de factores. Y después hay costos transferidos. Recordemos, ¿qué son estos costos transferidos que tiene comercialización? No sé si todos lo vieron ya, lo terminaron de ver en estas comisiones, pero nosotros estuvimos viendo factores indirectos. Y los factores indirectos, dentro de la fase 1, se distribuían entre todas las acciones y en la fase 2 se concentran en las acciones inmediatas. Entonces, lo que concentró de factores indirectos el centro de comercialización es este valor, 64.787,14. Esto es lo que recibe de factores indirectos. Esto es lo que recibe de administración, de los beneficios que tiene de limpieza. Recuerdan que estuvimos viendo eso en factores indirectos. Entonces, bueno, este es el total, 202.229,14, completo de la acción inmediata comercialización. Bueno, en este cuadrito que aparece especificaciones técnicas del pan francés, lo que tratamos de resumir, también porque estamos en el último trabajo práctico del caserito, es, recuerdan que en todos los factores, en bienes consumibles, en recursos humanos, en bienes de capital y en factores indirectos, nosotros siempre respondimos a la misma pregunta. Identifique las relaciones de productividad del factor y calcule el costo normal del factor. Y en el costo normal del factor nosotros teníamos componente físico y monetario. Lo hicimos para bienes consumibles, para todos los factores. Entonces, esto es como el resumen, es como tomar todos los costos normales de los 4 factores que analizamos y sumarlos. Y llegamos a la conclusión de que el pan francés cuesta por kilo, en un costeo completo y normalizado, 95,54 pesos. Con la sumatoria de los costos normales de los 4 factores que analizamos. Bienes consumibles, recursos humanos, bienes de capital y factores indirectos. ¿Sí? Bien. Ustedes ven bien, ¿no? Mi PowerPoint, chicos. Sí, sí. Ah, Sí, bueno, sí. no, porque recién me salió algo que ustedes podían ver mi aplicación y digo, a ver si recién ahora y estamos desde hoy. Bueno, entonces, este es el costo completo, porque acá están todos los costos, variables y fijos, y todos normalizados de los 4 factores que analizamos del pan francés. Lo mismo tenemos las especificaciones técnicas de las medialunas y llegamos a que el costo completo normalizado de una docena de medialunas es 103,48. Sumatoria de los costos completos normalizados de
los 4 factores que resolvimos hasta ahora, ¿sí? Mediante componente físico y componente monetario. Acá es relaciones de productividad, componente físico y componente monetario, precios normales de estos factores. Bien, este es un resumen que hicimos. No lo expresamos todavía como un proceso de acumulación, pero ya hicimos las especificaciones técnicas. Ahora, a nosotros, el trabajo práctico nos pide determinar el costo unitario, acumulando los costos por procesos y analizando 4 modelos de costeos. El modelo de costeo completo resultante, costeo variable resultante, costeo completo normalizado y variable normalizado. Y acá la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo? ¿Vamos a sacar 4 costos distintos para el pan? 4 costos distintos para las medias lunas? Y sí, porque estos son 4 costos, vieron que hablamos muchas veces de distintos costos para distintas utilidades y además distintos costos que responden distintas cosas. El costeo completo resultante, para el costeo completo resultante, a la pregunta, cualitativamente, ¿cuáles factores son los necesarios para producir? Y bueno, el costeo completo dice, todos los factores son necesarios para la producción del objetivo productivo, en este caso del pan francés, todos, los fijos y los variables. Y desde completo, eso es completo. Y resultante, ¿por qué? Dice, no solamente que son todos necesarios, sino que además, para este modelo, son los reales, las cantidades y a los precios reales. Entonces, todos y lo realmente consumido. Ese es el costeo completo resultante. Me da una mirada de todos los costos y lo realmente que me costó. El costeo variable resultante dice, para nosotros, que es otro costo que yo voy a sacar, el costo del producto es variable. Todos los que son variables son costos de producto. Si la producción varía, entonces el costo varía. En cambio, los fijos no son costos del producto, son costos de mantener la estructura. Para el modelo variable, el costo fijo no es costo del producto, con lo cual no lo tiene en cuenta. Dice, es un costo de estructura, lo tendría igual aunque no produzca. Con lo cual, el costo unitario para el costeo variable resultante es solo el variable. Y resultante porque es el efectivamente gastado. ¿Sí? Después tengo el completo normalizado. Acá el completo normalizado dice, no, para mí el costo del producto es todo, fijos y variables. Pero siempre dice, pero el normalizado, lo que me debe costar la producción real, que es lo que nosotros venimos siempre calculando. ¿Se acuerdan? Producción real. Es el costo normal de la producción real. Bueno, esto es lo que dice el normalizado. Y completo porque tanto fijos como variables. Y el costeo variable normalizado, bueno, es el mismo que el variable, considera los fijos como costos de estructura. Se cortó. Sí, pero a mí también se me fue la imagen de Martín. Ah, está.
Hoy estoy teniendo un día con internet, ahí me volvió. Va y viene. Todo Perdón, lo que no le- hizo en este tiempo, que nunca falló. lo está haciendo hoy. Pobre Ale, la clase más cortada de la historia está dando. Sí, No, aparte yo seguí escuchando la clase, me olvidé que habían desaparecido todos. Dije, ¿qué pasó? Bueno, ahí les comparto desde donde nos quedamos. Profe, ¿se puede fijar si hay alguien en sala de espera? Sí, obvio. Gracias. No, estamos Ah, todos ok. adentro. Bueno, ahí seguimos. Es un modelo de costos por procesos, donde nosotros acumulamos los costos por acciones y el costo se va acumulando acción por acción. Y la producción es continua, no es a pedido, es siempre una producción continua. En cambio, y es el caserito el ejemplo de procesos que vamos a ver en la cursada. Después, el sistema de costos por órdenes, que es a pedido, intermitente, por lotes de fabricación, ese va a ser la comercial. Así que hoy nosotros vamos a, dentro de los modelos de acumulación, vamos a trabajar por procesos. Y dentro de los modelos de costeos, y aún si trabajemos con procesos, vamos a sacar costos por los 4 modelos. ¿Entienden? Bueno, no sé si fui muy rápido con esto, pero esto es como una introducción. Ahora vamos a ir a ver un poquito los números, ¿sí? ¿Van bien con esto? Díganme si me van pudiendo seguir. Sí, profe, sí, está bien. Bien, Sí. nosotros quédense tranquilos, estamos grabando la clase, vamos a dar el PowerPoint, les vamos a dar la solución. Lo importante es que hoy podamos seguir. Bien, ahora yo voy a compartir, vamos a ir tomando... Bien, ¿quién me dice si están viendo todos? ¿Están viendo la aplicación de Excel? Sí. Bueno, entonces, fíjense ustedes. ¿Se acuerdan cómo hacíamos acá? Ahí está, ¿no? ¿Ahí ven mejor? ¿Ven bien ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces vamos a calcular los costos unitarios aplicando el modelo de acumulación de costos por procesos y vamos a ir viéndolo, miren, costeo completo resultante. ¿Ven estas pestañitas que yo voy marcando acá? Vamos a ir viendo las 4 formas de hacer los cálculos. Entonces, vamos a arrancar con un costeo completo resultante. Desde el punto de vista de la necesariedad, el costeo completo resultante dice, miren, acá lo tengo, lo vamos a poner más grande para que se lea más. El costeo completo resultante, desde la necesariedad dice, desde lo cualitativo, todos los factores intervinientes en los procesos son necesarios, por eso es completo. Cuando digo todos, digo fijos y variables. Entonces, a la pregunta, desde lo cualitativo, dígale, ¿costos considera el costeo completo? Todos los factores intervinientes en los procesos, fijos y variables. Y desde lo cuantitativo, es un completo resultante, dice todos los factores realmente utilizados. Entonces, nosotros acá lo que vamos a trabajar, arrancamos por el pan francés, después vamos a ver las medialunas. Yo voy a explicar uno, el otro vamos a asumir que es igual y abajo va a estar el total. Entonces, primero, entonces, como son todos, vamos a sacar un costo unitario incluyendo costos fijos y costos variables, porque son todos, los de estructura y los que varían con el nivel de la producción. Y desde el punto de vista de procesos, vamos a tener en cuenta que el sistema de costos por procesos arranca en una acción, como es la acción de amasado. En amasado yo fabrico pastones,
estos pastones con un costo unitario se van a transferir a la otra acción, que es moldeo, la otra instancia del proceso. En moldeo, ¿qué pasa? Se cortan y se moldean y se ponen a elevar las unidades de pan francés, las piezas crudas, y finalmente, pasado un tiempo donde acá con recurso humano y con bienes de capital se le da una parte del proceso, esto pasa al sector de horneado y en el sector de horneado se termina el producto que finalmente pasa a comercialización, ¿sí? Entonces, el proceso inicia en la acción de 1, que es la acción de amasado, lo que se termina acá pasa a moldeo, se le hace todo un proceso, lo que se termina acá pasa a horneado y de acá sale el producto final, ¿sí? Entonces, el costo del pan francés es un costo acumulativo que va pasando por diferentes procesos. Y finalmente, cuando ustedes vean acá, el costo este va a ser un costo promedio en este mes, en amasado. El costo del kilo del pastón es un costo promedio que va a transferirse a moldeo. El costo de la pieza cruda va a ser un costo promedio que se transfiere a horneado. Pero vamos viéndolo por partes. Entonces, costeo completo resultante. Arranco con amasado. El costeo completo, como les dije, dice que incluye a los costos variables y fijos. Miren con qué arrancamos acá. Estos son los bienes consumibles. Dijimos, por definición, todos los bienes consumibles son costos variables. Después, ¿qué otros costos variables teníamos? Las depreciaciones de equipos en bienes de capital, los factores indirectos variables, los recursos humanos, que teníamos medición específica, perdón, estos eran fijos, y los factores indirectos fijos. Entonces, todos estos variables, y acá tenemos los fijos. Entonces, dentro de los variables, a los consumibles, la depreciación de equipos, que recuerdan que lo hacíamos por el uso, se deprecian los equipos del caserito. Los factores indirectos variables, ¿recuerdan cuál era el factor indirecto variable que tenía el caserito? Había uno solito, no sé si se acuerdan, que tenía que ver con el uso de las maquinarias. ¿Se acuerdan? De la energía eléctrica. ¿Qué decíamos? ¿Sí? Había una parte de la energía eléctrica que tenía que ver con la iluminación del lugar. Eso no variaba con el nivel de producción, con lo cual lo consideramos un costo fijo respecto al producto. Pero la energía eléctrica que consumían los equipos, eso sí varía con el nivel de producción, porque a mayor nivel de producción, más consumo energético. Entonces, si bien era un costo indirecto al producto, sí era variable con el nivel de producción. Entonces, estos son los considerados variables y recuerdan que dijimos, los recursos humanos los consideramos costos fijos y los factores indirectos, en este caso, nosotros cuando trabajamos los dividimos en fijos y variables. Bueno, componente físico. Estamos en el completo resultante. Esto fue la cantidad real, el componente físico real consumido en la acción amasado en el mes de mayo. Estos datos, si ustedes los ven bien, eran los datos reales consumidos por el proceso de amasado de bienes consumibles. Estas horas fueran las horas reales de máquina de los equipos de amasado. Recordemos que a los factores indirectos los distribuimos en función de las horas máquinas. 43,20 fueron las horas de recursos humanos reales consumidas por los recursos humanos de amasado para pan francés. Y bueno, y esto
como a los factores indirectos los aplicamos en función de las horas máquinas, estas son las horas máquinas consumidas por el pan francés durante el mes de mayo. El componente monetario es el valor real del componente monetario, los bienes, la depreciación, que se acuerdan que la depreciación las consideramos que no hubo una variación en el componente monetario, pero bueno, es el valor de la depreciación calculada por nosotros, y esta fue la cuota de carga de factores indirectos variables, y esto fue la cuota de factores indirectos fijos. Para los que todavía no vieron bien factores indirectos, por ahí hay que ver bien cómo lo sacamos, pero esto fue el valor, y este es el valor, el componente monetario de los recursos humanos. Multiplicamos, y este fue el costo completo resultante, realmente gastado o erogado por amasado. Esta fue la cantidad de pastones, y nosotros hacemos costo total dividido la cantidad, los kilos de pastones, este costo que nos da el costo del kilo de pastón. Quiere decir que cada kilo de pastón que pase de amasado a moldeo se lleva consigo un costo completo resultante de 49 pesos con 42, ¿sí? Los kilos de pastón se nos van a moldeo, ¿y cuánto se nos va? Y bueno, pasan estos 2.592 kilos, se van aquí, a ver si yo pudiera insertarle una... Miren, estos 2.592 kilos pasan de amasado a moldeado, ¿y a qué valor? Y se van a este valor. Entonces aquí le insertamos otra flechita y pasan a ese valor, ¿sí? Entonces, el departamento moldeo en el mes de mayo recibe de amasado 2.592 kilos de pastón con un costo promedio completo resultante de 49,42. Recibe todo este costo, 128.191,86. ¿Qué pasa en el mes de mayo en moldeo? Bueno, moldeo no le agrega a la producción bienes consumibles, lo que sí le agrega es trabajo de recursos humanos, tiene equipos, por lo tanto agrega costo de bienes de capital, y también le agrega costos de factores indirectos. Entonces, fíjense, depreciación de equipos es un costo variable para nosotros. ¿Cuántas horas utilizó el pan francés realmente en moldeo? 36 horas máquina. Este es el costo de la depreciación de equipos de horas máquinas. Los factores indirectos se aplican por horas máquinas, así que el mismo dato nos sirve dentro del componente físico, y acá tengo la cuota de factores indirectos variables. Recursos humanos, 144 horas se utilizaron en moldeo para la fabricación del pan francés, al costo real del valor hora. Estas fueron las horas reales, y acá tengo las mismas horas reales máquinas con las cuales le asigno los costos fijos e indirectos. De modo que en moldeo se acumulan estos costos, 214.775,79, costos completos porque tengo todos a los fijos y los variables, y resultantes porque son los realmente consumidos y a los precios reales pagados. Y acá tengo la producción real, que fueron 32.400 piezas, con lo cual, miren lo que hago, divido el costo total, divido la cantidad de piezas, y obtengo un costo promedio de la pieza cruda, un costo promedio completo y resultante de la pieza cruda. Estas 32.400 piezas, ¿qué pasan? ¿A dónde van? Para seguir su proceso y terminar siendo pan francés. Horneado. Van horneado. Entonces, si yo acá copio y digo, mira, las 32.400 piezas vinieron acá.
Aquí las tengo. ¿A qué valor? ¿A qué valor le pasan a horneado? Pasan estas 32.400 piezas. ¿A qué costo unitario promedio? 6,63. A 6,63. Cada pieza de pan francés cruda pasa al sector de horneado para ser horneada a 6 pesos con 63. ¿Cuántas? 32.400. Y entonces, ¿qué hace el sector horneado? Bueno, el sector horneado, al igual que moldeo, no incorpora bienes consumibles a este proceso. ¿Qué es lo que incorporaba horneado? A ver, ¿qué nos incorpora horneado? ¿Qué era lo que consume el sector de horneado? Y el equipo. El El horno equipo, sería. el horno, ¿no? El horno que incorpora costo a través de la depreciación. Acá tenemos, la depreciación es 4 pesos, y la cantidad, el componente físico, ¿cuál va a ser? La cantidad de horas reales que este volumen de la producción consumió en horneado. Son 144 horas de horneado, ¿sí? A 4 pesos, que es el valor, esto es lo que se consume 4 resultantes, horas reales. Los factores indirectos variables los asignamos con esta cuota a las mismas horas reales de máquina, porque se asignan en función de las horas máquina. Los recursos humanos, en el sector horneado fueron necesarias 43,2 horas de recurso humano. Al componente físico real, al componente monetario real, y los factores indirectos fijos, también 144 horas por la cuota de factores indirectos fijos. Multiplicamos, ¿no? Componente físico por componente monetario, y entonces el sector de horneado acumula un costo final de 266.012,14. ¿Y de acá qué sale como unidad de producto? De acá salen los kilos de pan francés. Entonces, el costo del kilo de pan francés promedio es 98,52. Este 98,52, recordemos, es un costo completo porque Porque toma todos los factores, los fijos y los variables. perfecto, porque toma todos los factores, fijos y variables. Y resultante, porque era, porque desde el punto de vista de la cantidad, ¿cuál es la que toma? ¿La normalizada? No, lo real. Lo real. Y desde el punto de vista del componente monetario, ¿cuál toma? ¿El componente monetario normalizado o el real? El real. El real. Entonces, si repasamos, fíjense, acá el producto intermedio, estamos en el sector de amasado, fíjense acá, kilo de pastón, el producto intermedio del sector amasado era el kilo de pastón, ¿recuerdan? Entonces, este sector consume estos costos, procesa realmente 2.592 kilos de pastón, el costo promedio del pastón es 49,42. Estos kilos de pastón pasan al otro sector. El otro sector moldea, lo deja que las piezas se eleven, y la unidad de producto intermedio, que es la pieza cruda, se obtienen 32.400 piezas crudas dentro de este mes, a un costo promedio de 6,63, que viene de este costo de arrastre que ya tiene de amasado, más los costos que le incorpora moldeo, llega a un costo unitario. Bueno, en el mismo mes, estas 32.400 piezas pasan a horneado, y en horneado, bueno, se hornean, se incorpora entonces costo del equipo de horneado, recurso humano de horneado y factores indirectos, fijos y variables. Llegando finalmente a obtener 2.700 kilos de pan francés, y sacamos un costo unitario completo pero resultante. Completo con fijos y variables, pero resultantes que son cantidades reales a componentes monetarios reales. ¿Sí?
¿Se entendió este? Chicos, ¿sí? Sí. Entonces, el costeo completo resultante a la pregunta, ¿cuáles son los costos necesarios para digamos, sacar el costo del producto? Dice, desde lo cualitativo todos los factores intervinientes en los procesos son necesarios para producir. Esta es la respuesta que nos dice el completo resultante. Pero desde el punto de vista cuantitativo, dice a los realmente utilizados con los componentes monetarios reales. ¿Sí? Miren si nos pasamos, a ver, vamos a hacer del completo resultante, vamos a hacer un salto al completo normalizado y vemos ahí la diferencia, ¿les parece? Esperen que achico un poquito. ¿Ahí lo ven bien? Sí. ¿Qué es el completo normalizado? ¿Cuáles costos son necesarios para... ¿Cuáles costos son necesarios? Esperen que quiero que ustedes lo vean bien. Ahí está. ¿Cuáles costos son necesarios para el costo del producto? Es un costo completo. Entonces, desde lo cualitativo, todos los factores intervinientes en el proceso, no solamente los variables, sino también los fijos. Los fijos que sí, que son de estructura, pero son necesarios. Los que defienden este costeo dicen, bueno, yo quiero saber el costo total, porque en el largo plazo también la estructura es necesaria para fabricar, con lo cual quiero saber todos los costos de fabricación. Para mí, el costo del producto es el costo total, fijos y variables. Los que varían con el nivel de la producción, pero también los fijos, los que no varían, pero que en el largo plazo todos algún día tendré que renovar y quiero saber cuáles son. Bien. Ahora, desde lo cualitativo, el completo normalizado dice, ¿cuáles son los costos que consideran necesarios para sacar el costo del producto? Y acá necesitan, el costeo completo normalizado defiende que el costo del producto es el costo normal del producto. Es completo, pero es normal. Cantidad, componentes normales para la producción real. ¿Por qué dice esto? Porque después reconoce este modelo de costeo que los costos reales existen. Y una vez que los costos reales existen, ¿qué piensa este modelo? ¿Qué hicimos nosotros en todas las clases cuando sacábamos el costo normal con la producción obtenida? Y lo confrontábamos con los reales. ¿Qué podemos analizar si aplicamos este tipo de modelos? Entre lo normal... Los desvíos. Los desvíos, exactamente. Entonces, uno de los objetivos del costeo completo normalizado es decir, bueno, está bien, todos los factores son necesarios. Y desde lo cuantitativo, lo normal. Cuando aparece lo real, si yo tengo un costo normalizado, puedo controlar y puedo calcular los desvíos físicos y los desvíos en los componentes monetarios. Y una vez que calculo estos desvíos, puedo analizar las causas de los desvíos y puedo corregir errores. Si yo siempre trabajo con el único costo, que es el real, está bien, respondo, realmente este fue el costo real, probablemente es muy concreto, pero desde el punto de vista del control y de la gestión, no me permite controlar. Entonces, son diferentes costos para diferentes objetivos. Probablemente para algunas cosas tengamos que sacar los valores reales para poder sacar resultados y para poder dar algunas respuestas, y para la gestión nos convenga tener muchas veces los costos normales para considerar las diferencias con los reales y obtener los desvíos. Si nosotros analizamos, miren acá, si analizamos el pan francés, con el mismo criterio que hicimos, fíjense, los costos son todos los mismos, los variables y los fijos. Bienes consumibles, bienes de capital, factores indirectos, recursos humanos y factores indirectos fijos. Los variables y los fijos, todos. Pero acá el componente físico es el normal.
y el componente monetario es el normal, ¿sí? Entonces, este costo que sacamos de amasado acá, este total, que divido por los kilos reales de pastón que hizo en el mes el caserito, nos da el costo normal del kilo del pan francés. El costo normal completo del kilo del pan francés. Bueno, Moldeo recibe estos 2.592 kilos a este costo monetario y le asigna sus propios costos. ¿Qué costos? Horas reales no, horas normales, tanto bienes de capital como recursos humanos. Horas normales para esta producción y los componentes monetarios normales. Fijen acá, miren acá, 380 pesos era la cuota normal de recursos humanos. Y nosotros acá, cuando hicimos completo resultante, fíjense nomás acá, 395,83 era la cuota real. ¿Recuerdan? Si vemos el precio de la harina, miren acá, 20 pesos era el componente monetario de la harina, normalizada, 2.160 kilos. Si vamos al resultante, nos vamos acá, consumimos 2.190 y a un costo de 20,10. ¿Ven las diferencias? Entonces, en el completo normalizado tenemos todos los costos normalizados. Y acá, el costo completo normalizado del pan francés es 95,54. ¿Es menor al resultante? Sí, es menor, porque ustedes recuerden que nosotros encontramos desvíos, se consumió algunos bienes consumibles más, se consumieron algunas horas más, sacamos variaciones de capacidad, sacamos algunas variaciones en los componentes monetarios de los bienes consumibles, con lo cual el costo normalizado es un poquito más bajo que el costo completo resultante del pan francés, que nos dio 98,52, ¿sí? Bueno, si ustedes ven acá, hicimos lo mismo para las medias lunas, y el costo completo normalizado de la docena de medias lunas es 103,48. Si acá tomamos, lo que hicimos fue la sumatoria de pan francés más medias lunas, y acá tenemos los valores normales. Acá, en esta celda, hemos sumado los valores normales, ¿sí? Variables normales, fijos normales. Variables normales, fijos normales. Los separamos, normales, pero entre variables y fijos. Y las diferencias que tenemos acá trajimos los costos excedentes. ¿Se acuerdan que en amasado tuvimos desvío de los bienes consumibles, y también tuvimos esto desde los variables, y desde los fijos tuvimos un desvío en los recursos humanos, un desvío en los factores indirectos. Ambos desvíos están acá. Nos vamos a amasado. Bueno, acá amasado sigue acumulando este desvío que viene desde acá, pero en amasado, acá también tengo el acumulado, pero Moldeo tuvo sus propios desvíos de recursos humanos y de factores indirectos, que fueron 5.000. Estos 5.000 acumulado con estos, acumula este desvío, y si ustedes ven, ya cuando llega horneado, el desvío variable siempre sigue siendo el mismo, que es el de los bienes consumibles, que de alguna manera es la sumatoria de los desvíos de amasado, moldeado y el propio de horneado, que tiene tanto en recursos humanos como en factor indirecto. Y es el total de los desvíos, ¿sí? Bueno, por acá vamos a ver que el total de desvíos, tanto fijos como variables, son 11.000. Tengo el costo total de la producción y otros resultados que son los desvíos. Este es el costo de la producción normalizada total, y el de los desvíos, que es un costo que tuvimos, pero lo mandamos a otros resultados. El normalizado es el que consideramos como costo de la producción realmente, y el resto son resultados. Bien,
Hasta acá. Para un poquito. Hasta acá. ¿Se entendió el completo, ya sea resultante como normalizado? Yo entiendo que acá es mucho, que lo van a tener que ver tranquilos para identificar, que pueden llegar a tener otra clase para consultarnos algunas diferencias. Cuando veamos la comercial vamos a hacer el mismo análisis para la comercial y ahí podemos volver a ver cómo sacamos cada cosa, pero ¿se entiende? Es mucho, yo ya sé, pero ¿lograron seguir? Sí, profesora, le hago una consulta. La Sí. clase está grabada, ¿también la van a pasar a los chicos de Bolívar? Porque yo sí creo que necesito volver a verlo más tranquila. Sí, sí, se las vamos a poner a los dos, sí, las vamos a subir en las dos comisiones. Igualmente, a ver, son las 14, nos quedan, vimos los completos, nos quedarían para ver los variables normalizados y resultante y el informe de resultados. Si ustedes quieren, hacemos un ratito de recreo, vemos los otros para que después en una clase posterior puedan ser solo consultas, ver cosas puntuales, ¿les parece? ¿Sí? Por mí, Dale. Bueno, hagamos, son las 14:03, hacemos hasta el cuarto en punto y ahí seguimos una horita más y vemos los otros dos. Yo detengo la grabación un ratito y cuando nos reincorporamos, háganme acordar, la pongo de nuevo. ¿Te parece, Rubén? ¿Hacemos así un poquito? Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, No vamos a hacer la clase tan real para hacer el recreo con Ale. Ustedes si quieren cortar en algún momento, porque por ahí se ve que los chicos estaban... ¿Están viendo? Ahí está. Ahí los chicos por ahí hacían consultas, frenaban la clase. Si ustedes quieren hacer una consulta o hay algo que no se entiende, porque por ahí sí se va rápido por la cantidad de pestañas, digamos, que tiene el práctico. Son 4 modelos distintos. Piensen igual que todos estos datos son los datos que fuimos sacando. Entonces acá juntamos todas las partes y las acumulamos dependiendo del modelo que nos esté pidiendo. Pero bueno, yo vuelvo a poner la clase. Ustedes cualquier consulta agarren y activen el micrófono y frenamos y si es necesario volver para atrás, volvemos, no hay drama. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, dijimos que íbamos a calcular los costos del pan francés y los costos de las medias lunas. ¿Cuál era el objetivo por el cual estamos calculando estos costos? Vamos a ponernos de vuelta en tema. En el caserito, ¿qué es lo que quieren saber los dueños del caserito? Llegado a este punto que saben que hemos trabajado un montón, ¿no? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Y si están ganando o no? Si están ganando o no. Y por lo tanto, hay un dato que nos dan ellos. ¿Cuál fue el dato que nos dieron ellos? Que no depende de nosotros y de nuestro trabajo. ¿Qué dato nos dieron hoy que no dependía de nosotros? Y el precio que están cobrando. Exactamente, nos dieron el precio del pan francés y el precio de las medialunas, lo que ellos están cobrando durante ese mes. Y nos dijeron, y vendimos X kilos de pan francés y X medialunas y X docenas de medialunas. La pregunta es, no sabemos exactamente cuál es el costo del pan francés, del kilo y de la docena de medialunas. Nosotros sabemos para saber si una empresa durante un periodo ganó o perdió. Cuando hacemos estados contables, ¿cuál es el estado de pérdidas o ganancias? ¿El estado de situación patrimonial nos lo dice, por ejemplo? El resultado.
el estado de resultados. Bien, entonces, nosotros a priori haríamos un estado de resultados, pero nosotros acá no estamos trabajando con la contabilidad, estamos trabajando más desde el punto de vista de la gestión con el caserito. Lo que realmente queremos saber es si ganan o no. Y entonces estamos tratando de sacar diferentes tipos de costos para diferentes tipos de utilidades. Porque hay costos para diferentes tipos de utilidades, ¿no? Que responden a distintas cosas dentro de la necesidad de la gestión. Nosotros a partir completos también ayudan a veces a la toma de decisiones de largo plazo, no tanto a las de corto, pero sí a las de largo plazo. Y a veces, bueno, como decíamos ahí, responden a distintas necesidades de la gestión. Entonces, hasta recién vimos, vamos a terminar haciendo un pequeño informe de resultados, no un estado de resultados total, como si fuera contable, más visto desde la gestión, porque nosotros estamos haciendo costos, y no nos estamos parando tanto desde la contabilidad, sino desde la gestión para sacar estos costos, pero a su vez lo vamos a hacer por 2 de los 4 modelos que estamos viendo. Ya vimos el completo resultante y el completo normalizado. Nos quedan para ver el variable resultante y el variable normalizado. Bueno, a ver, vamos a agrandar un poquito acá. El costeo variable resultante, desde la necesariedad, dice, ¿cuáles desde lo cualitativo, desde la necesidad desde lo cualitativo, cuáles son cualitativamente los costos necesarios para fabricar un producto? Y bueno, el costeo variable dice que los necesarios son solo los factores variables, que son aquellos que varían si varía la producción. Entonces dice, los que siguen a los productos son los variables. En cambio, los fijos son de estructura, siguen más a un periodo, siguen más a una estructura. Los tengo igual aún si no produzco. Con lo cual, en esa línea, el costeo variable dice, es costo del producto el variable y todos los costos fijos son costos del periodo, son costos de la estructura, de mantener la estructura. Y acá vamos a hacer el variable resultante, entonces, a la pregunta, desde lo cuantitativo, ¿cuáles son necesarios? Y bueno, todos los factores realmente utilizados, los reales, en cantidad y componente físico y monetario. Entonces, vamos a ver, en este caso vamos a volver a ver el pan francés, y vamos a ver cuáles eran los variables de amasado. Sin lugar a dudas, nosotros habíamos dicho que eran variables en todo el proceso, de punta a punta, habíamos dicho los bienes consumibles, ¿recuerdan? La harina, la levadura, la sal, agua, todos variables. Después, también habíamos asumido como variables los bienes de capital, ¿por qué? Porque se depreciaban, ¿de qué manera? Por hora. Por hora, por nivel de utilización, perfecto. Y después también habíamos encontrado que habían algunos indirectos variables como la energía eléctrica que utilizaban los equipos. Si los equipos se utilizan, a mayor utilización, más consumo energético y así. Entonces, fíjense acá, en amasado, ¿cuáles vamos a sumar dentro del costeo variable resultante? Desde lo cualitativo, solo los variables. ¿Ven? Acá no está el recurso humano, que lo consideramos fijo, no están los factores indirectos fijos, ¿sí? Entonces, desde lo cualitativo, solo los variables. Y acá, desde el componente físico y monetario, estamos en un sistema resultante. Los reales. Los reales. Entonces, desde lo cualitativo los variables y desde el componente físico y monetario los reales, porque estamos en un sistema resultante, en un modelo resultante. Las cantidades de consumibles reales, las horas reales de bienes
capital y los componentes físicos reales. Bueno, acá el circuito del proceso es el mismo. Los kilos de pastón, con su costo unitario promedio, pasan a moldeo. Las cantidades de piezas crudas, con su costo unitario promedio, pasan a horneado, y de horneado salen los kilos de pan francés, los 2.700 kilos procesados y vendidos de pan francés en el mes de mayo, a su costo variable resultante promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre este costo y el completo resultante? Que estos son solamente los variables del proceso. Esa es la gran diferencia. Entonces, son resultantes porque estoy tomando cantidades reales. Martín, se está cortando. El total de los variables, de amasado, de moldeo y de horneado. ¿Ahí alguien decía algo? Sí, yo, que se está cortando el Genial. Avísenme cualquier cosa si se va a cortar. Y fíjense acá, que yo los marqué con celestito, me traje, porque estos datos yo ya los tengo, los costos fijos totales de amasado, moldeado y horneado, que al sumarlos acá son los costos de mantener estructura. Entonces, yo acá tengo los reales, costos reales variables, costos fijos reales. Estos son los que varían con el nivel de la producción, estos son los que mantienen la estructura. Pero siempre hablo de reales, ¿sí? Si yo me voy al otro sistema, al otro modelo, que sería el variable normalizado, vamos a agrandar un poquito para que lo vean bien. ¿Qué nos dice el variable normalizado? ¿Cuáles son necesarios desde el punto de vista, desde lo cualitativo? Bueno, estamos desde lo cualitativo, es un modelo de costeo variable, siguen siendo solo los factores variables los necesarios, pero desde lo cuantitativo considera necesarios las cuantías normales con sus componentes monetarios normales. Entonces, aquí, cuando yo voy a tomar para cada uno de los sectores, para cada una de las acciones inmediatas, los factores, tomo desde lo cualitativo, fíjense ahí los factores, todos los variables, pero acá en el componente físico, estas cantidades, ¿cuáles son? Estoy en el normalizado. Esas cantidades, componente físico, ¿cuáles son? normales. Son las cantidades normales. ¿Y el componente monetario? También. Exacto. Entonces, son factores variables, componente físico normal, componente monetario, precios normales de los factores. Saco el costo unitario promedio del kilo de pan francés que se va a moldado, obtengo el costo unitario promedio de la unidad de la pieza cruda que sale de moldeado y que va horneado para ser terminada pieza de pan francés, y el kilo del pan francés sale 35,71. Este 35,71 es un costo promedio variable pero normalizado. ¿Qué quiere decir entonces que sea normalizado? Que respecto de los variables reales voy a tener que obtener los desvíos, ¿sí? Y entonces, si yo voy acá a los totales, recuerdo que en amasado tengo los desvíos de los bienes consumibles. Recuerdan que habíamos usado más cantidad de harina porque habíamos desechado, ¿se acuerdan? 2 pastones de harina en el mes.
Bueno, esos dos pastones generaron desvíos físicos y monetarios, también pagamos un poquito más caros esos 30 kilos que necesitamos, con lo cual tuvimos un desvío en el componente variable. Acá, en el sector de moldeo, no hubo desvíos en los componentes variables, sigo acumulando el desvío de amasado, y en horneado tampoco tuve desvío de los componentes variables, y entonces, bueno, el total de desvíos que pasa a, digamos, que pasa a resultados, a otros resultados, son los desvíos variables, ¿sí? Y fíjense, yo tengo un costo de la producción normalizado, variable, y un mantenimiento fijo de estructura, y un desvío como resultado del componente variable, ¿sí? Bueno, ¿se pudo ver medianamente la diferencia entonces? Ahora capaz que cuando veamos el último punto, que es confeccionar un reporte de resultados de los productos elaborados sin vender, de acuerdo a cada uno de los modelos, vamos a usar dos modelos. Miren, vamos a usar el modelo completo normalizado y el modelo variable resultante. Está bueno porque acá vemos un completo y un variable, ¿sí? Entonces, miren el modelo completo normalizado. El formato, como vimos, es el que recién dijeron, Nazareno, cuando contestaste. En realidad estamos hablando de un estado de resultados. Como nosotros no tenemos todos los datos del caserito en general, bueno, vamos a trabajar con un informe de resultados. No lo estamos haciendo tanto para la contabilidad, sino más para la gestión. Entonces es un informe, un reporte interno. Entonces, vamos a poner para ambos productos ingresos, costos de fabricación de cada uno de los productos, y al resultado bruto le vamos a restar, por un lado, un desvío, que es los desvíos de los costos de fabricación, porque estamos en un completo, acá aparecen los desvíos entre lo normal y lo real, y los costos de comercialización, que si ustedes ven este valor, estos 202, es el valor que habíamos calculado acá, ¿sí? Los costos de comercialización, estos. A ver, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar acá y lo vamos a pegar como una imagen para acordarnos. Ay, no me deja pegar como imagen, porque, bueno, no importa. Pero lo analizamos esto, entonces estos 202.000 es el total de costos de comercialización propios y transferidos por las acciones mediatas que tiene el sector de comercialización. Entonces, hacemos el informe de resultados y fíjense, el pan francés vendió 2.700 kilos de pan a 140 pesos, obtengo el importe, y el costo de fabricación de esas 2.700 kilos de pan es 95,54. Este 95,54, si nosotros nos vamos, estamos en el completo normalizado, es este valor, ¿sí? Es el que acabamos de sacar nosotros. Este es el valor del kilo de pan francés completo normalizado. Por otro lado, nosotros hemos calculado, como esto es un costo normalizado, en realidad el caserito en realidad tuvo costos reales. La diferencia entre el costo normalizado y los costos reales, que es un desvío, no lo consideramos costo, porque el costo acá lo tomamos de acuerdo al modelo que utilizamos. Ahora, la diferencia entre lo que realmente le cuesta el pan francés en este periodo al caserito y el costo del modelo que tomamos son los desvíos, ¿sí? Y entonces tenemos desvíos en el costo de fabricación, que si los vemos nosotros los sacamos
por producto, desvíos en el pan francés, desvíos también tuvimos en las medialunas. Y este costo, 95,54, es el costo completo normalizado que acabamos de sacar, estos 103,48, costo completo normalizado de la docena de medialunas, y fíjense que vemos que, bueno, el resultado bruto del caserito en este periodo nos da 473.000, le restamos los desvíos y el costo de comercialización y tienen un resultado neto de 260.424. ¿Sí? Bien, a la pregunta, si ganan o pierden, en el mes de mayo el caserito tuvo utilidad. Después ellos tendrán que analizar si quieren ganar más o menos, pero por lo menos nosotros es a la luz de este modelo, es, digamos, una foto que le podemos sacar de la actividad del periodo. Ahora, el mismo reporte, y van a ver que nos va a dar el mismo resultado, el mismo reporte nosotros lo podemos hacer por otro modelo, que sería el variable. El variable resultante a los ingresos, bueno, los va a considerar igual. El caserito vende 2.700 kilos de pan y vende 1.800 docenas de media luna. Los precios de venta son los datos que nos dio el caserito. Fíjense que acá lo que varía es el costo que nosotros vamos a tomar como costo del producto final. Acá, ¿se acuerdan que en el completo normalizado dijimos todos los costos desde lo cualitativo son fijos y variables? Y desde el componente físico y monetario, normalizado. ¿Cómo dijimos en el variable? ¿Cuáles son costos del producto? Desde lo cualitativo, Los variables. los variables. Fíjense acá, no solo los variables de fabricación, sino también los variables de comercialización, porque acá a los de comercialización los hemos tomado todos como costos del periodo. En cambio, en el modelo variable, nosotros todos los variables los ponemos y los enfrentamos a los ingresos, y la diferencia entre los ingresos y los costos variables es para nosotros la contribución marginal. Esta contribución marginal de ambos productos es la que contribuye a mantener esta estructura, que es la estructura fija del caserito. A ver, ¿el resultado es distinto? No, llegamos a idénticos resultados, pero fíjense que si trabajamos estos datos, bueno, podemos llegar a pensar distintos tipos de decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros aumentamos las cantidades de venta, acá puede aumentar esta contribución marginal, porque cada unidad que vendo le voy a restar sus costos variables proporcionales, pero voy a tener mayor contribución marginal para mantener esta estructura. A la inversa, si el caserito vende menos, esta estructura se va a mantener fija, pero esto que mantiene la estructura puede bajar. Entonces, este modelo variable, ya sea resultante o normalizado, en este caso lo tomamos resultante, le va a permitir al caserito entender a lo mejor cuánto es necesario vender para mantener la estructura. Bueno, en este caso vende más de lo necesario para mantener la estructura, pero tal vez, y como algún dato adicional que podemos darle más adelante, no en esta instancia, pero en algún otro trabajo práctico, algún día le podríamos decir al caserito cuál es la cantidad necesaria de ventas para mantener esta estructura y cuánto está por encima de esa cantidad necesaria. Fabricación, no, todos los costos variables, los variables de fabricación y los variables de comercialización. Estos 36,20, variable resultante, son estos que calculamos acá. Y 62,41 son estos que calculamos acá. Y estos 2,66, bueno, estos 2,66
son los famosos impuestos a los ingresos brutos y la tasa de seguridad de higiene, que son un porcentaje del precio de venta. Por eso es que nosotros decimos que los impuestos son costos variables y dependen, primero que dependen de la venta. Cada unidad vendida genera costo y ese costo sobre qué se calcula, sobre el precio de venta, es un costo variable de comercialización, ¿sí? Entonces, acá yo sé que el impuesto a los ingresos brutos es un 1,5% del precio y la tasa de seguridad y higiene es un 4 por 1000 del precio, ¿sí? Entonces, acá tengo el costo variable de comercialización. Entonces, costos del producto, solo los variables. ¿Solo los de fabricación? No, los variables de fabricación y de comercialización, ¿sí? La diferencia entre ingresos y costos variables me da la contribución marginal. ¿Contribución marginal a qué? Contribución marginal a costos fijos, contribución marginal al mantenimiento de la estructura del caserito, ¿sí? ¿Pudieron seguir? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No sé, Rubén, si vos querés comentarles algo del tema de qué utilidad tienen estos modelos para ellos. Yo digo, Sí, a después los ver, iremos. una aclaración. Sí, Hasta el momento nosotros estamos brindando información para armar estos reportes de resultados. Como bien le dijo Alejandra, son informes de resultados, no son cuadros de resultados, son informes, reportes de resultados. Que en definitiva lo que nos dicen es, bueno, a ver, este producto, si se vende, tiene una utilidad de tanto, o una pérdida, o lo que fuere. Pero lo importante que tienen que ver acá, lo vamos a empezar a ver en la clase próxima, cuando empecemos a ver para tomar decisiones o para medir la gestión, todo lo que tiene que ver con información para la gestión. Todo esto que hemos visto hasta el momento estuvo estrechamente vinculado a la interpretación del proceso productivo, el conocimiento de los factores de producción, lo que es un proceso productivo, lo que son las acciones mediatas, inmediatas, cómo se vinculan, cómo llegamos al costo del objetivo productivo, ¿sí? Y justamente con distintos modelos de costeo. Obviamente que esos distintos modelos de costeo tienen un sentido, y ese sentido, ¿cuál es? Que bueno, hemos dicho que tenemos que para cada usuario, para cada decisión, para cada utilidad que se requiere dentro de un ente, de una organización, puede haber distintos costos. Y no es que querramos obtener distintos costos, no, hay un costo para cada decisión a tomar o para cada usuario que la pueda necesitar. De manera tal que lo que estamos tratando hasta este momento es que ustedes entiendan cómo se determinan los costos. Y ahora vamos a ver para qué se aplican esos costos, en qué. Y todo lo que tiene que ver con los costos para la gestión, o sea, con todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. No sé si les queda claro, pero bueno, apuntamos a eso. O sea, estamos llegando al límite de la determinación de costos. Es decir, estamos terminando con todo lo que tiene que ver con teoría general del costo, desde el punto de vista teórico y práctico, para llegar a qué, al costo del objetivo productivo, ¿sí? Y no solamente el objetivo productivo, porque hemos determinado el costo de cada uno de los factores, de cada una de las acciones, tanto inmediatas como inmediatas, de manera tal, cómo se vincula dentro del proceso productivo, de manera tal que, bueno, ahora empezamos a jugar con estos costos para ver cómo los podemos utilizar para medir la gestión de la empresa y tomar decisiones.
Sí, yo una cosa que pensaba es que por ahí ellos, en este caso, por ejemplo, el caserito, no estoquea, el costo acá, por ejemplo, no nos van a pedir, no nos van a venir a nosotros como contadores de costos a pedirnos un costo para que le asignemos al stock de bienes de cambio un valor. Pero nos podría tocar estar en una empresa que algún día nos pide, bueno, ¿y cómo estoqueo? ¿Qué valor le doy? ¿Este valor que usted me está dando es un valor contable? ¿Me sirve para darle, para evaluar los bienes de cambio, la existencia final de bienes de cambio? Bueno, ahí lo que nosotros también tenemos que ver es que en realidad también los principios de contabilidad y las resoluciones técnicas muchas veces piden otro costo. Por eso decimos que hay diferentes costos para diferentes objetivos. Probablemente para un valor contable nosotros tengamos que hacerle algún ajuste a este costo. ¿Por qué? Nosotros acá hemos incluido, por ejemplo, dentro de este proceso de trabajo que hicimos, las acciones inmediatas de administración, por ejemplo, que desde la técnica contable es un resultado. Entonces ahí nosotros tal vez no lo deberíamos incluir. Obviamente el modelo variable no sirve para evaluar inventarios. Entonces, tendríamos que ir a ver la resolución técnica y ver qué nos permite. En principio nos permiten modelos completos, porque nos permiten fijos y variables, solo de producción, de elaboración, no de elaboración y venta y administración, y desde el punto de vista de los componentes, nos permiten a valores reales los precios, ¿no, Rubén? Entonces, nos permiten, a lo mejor, desde las cantidades normalizadas, desde los precios, los reales, y nos permiten mandar los desvíos a otros resultados. Entonces... Perdón, contesté, pero estaba muteado. Sí. Entonces, bueno, lo que decíamos es, en realidad, cada costo que nosotros calculamos es para diferente objetivo. Nosotros ahora acá estamos trabajando definitivamente para la gestión. ¿Quién más nos pide el área de costos? Determinar costos para poder tomar decisiones. Pero bueno, también nos podría pasar trabajar en una empresa que además necesita generar un costo para evaluar inventarios, y bueno, y ahí tendríamos que adecuarlo y ahí se empiezan a mezclar estos modelos de costeo, ¿no? Nosotros hoy tomamos estas 4 combinaciones, pero hay más combinaciones también en función de la técnica contable. Así que bueno, eso era más que nada. Yo lo que les quería decir es que no se preocupen, es mucho. Nosotros vamos a subir las resoluciones a los Drive, donde ustedes tienen todos los resultados de los trabajos prácticos que hemos ido dando, también la clase grabada, y yo tengo la idea que el día que demos esta misma clase para la comercial, vamos a poder retomar el tema del caserito, ver las diferencias entre los dos modelos de acumulación, volver a conversar, los modelos estos van a ser los mismos, completo normalizado, bueno, y ahí juntos volver a armar un informe, y ahí juntos sacaremos conclusiones, y lo importante es que a ustedes esta herramienta les vaya quedando para poder incorporarla, incorporarla como una nueva herramienta de gestión, ¿no? Estos cálculos de costos. Pero bueno, creo que es mucho, nosotros entendemos eso, pero que lo vamos a ir desmenuzando en las próximas clases. Por eso terminamos un caso, arrancamos el otro nos va a permitir, para mí, asentar un montón de cosas que venimos diciendo ahora, ¿no? Nos van a permitir como, nos van a caer más fichas también cuando volvamos a hacer este trabajo. Si no tienen, no sé si tienen alguna otra pregunta, No, profe, yo no. ¿Están bien o se sienten muy mareados? Bueno, pero cuando ustedes lo vean a esto, por ahí vamos a bajar. Y también cuando lo veamos en la comercial, yo creo que van a surgir dudas, o van a decir, ah, mirá, así era, No se preocupen, de a poco esto va entrando, lo vamos incorporando. Es un proceso también que nosotros vamos acumulando a lo largo de toda la cursada. Bueno. Gracias. Dejo de grabar. Hasta luego. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció todo esto de modelos de acumulación de costos? Quedaron todos, pero
Aportaron más los chicos que estaban en el Zoom que ustedes. Yo digo, ¿alguna pregunta van a tener? No, nada. ¿Se entendió algo? A ver, fue una clase de 1 hora y piquito, rápida. La idea es que si bien son 4 modelos diferentes, los datos son los mismos. Es decir, nosotros vamos a ir a buscar los datos al práctico de bienes consumibles, vamos a ir a buscar los datos al práctico de recursos humanos, al de factores indirectos y al de bienes de capital. Ahora, dependiendo del modelo que tengamos y que estemos analizando, son los datos que vayamos a buscar. Por ejemplo, ahí Ale, el que vio en forma más integral y con un mayor grado de detalle, era el completo resultante. Y bueno, a ver, ¿tenemos que resolver algo? No, no tenemos que resolver algo. Ya lo resolvimos en bienes consumibles, en recursos humanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar los datos correctos. Si vamos al completo resultante, tendremos que seleccionar costos fijos y variables y tendremos que seleccionar costos reales. Es decir, ¿qué pasó en la realidad? ¿Y sobre qué costos? Siempre nos vamos a tener que preguntar cuando analicemos modelos, ¿qué factores tengo que tener en cuenta? Y, digamos, que en ese sentido, ¿cuáles factores serían los fijos y los variables? Y qué cantidad, por así decirlo, tengo que tener en cuenta, si es lo normal o lo real. Así que nada, después cuando analizan y cada uno de los modelos va a servir para cosas diferentes. Después van a tener el costeo variable, el resultante, que hay solo los costos variables, pero lo real ya es un costeo más orientado a la toma de decisiones. Fíjense que ahí aparecía lo que se denomina la contribución marginal. Entonces ustedes ahí van a poder determinar cuánto le contribuye cada uno de los productos para absorber los costos fijos. Es decir, ese modelo, el modelo del costeo variable, lo que presupone, que la realidad que tiene razón en parte, es si yo fabrico 0 o fabrico 1000, los costos fijos los voy a tener que soportar igual. Por lo cual son costos de estructura. Ahora, mediante la contribución marginal, yo lo que puedo ver es unitariamente cuánto me contribuye cada producto para solventar esos costos fijos. Y bueno, y después ya pasamos a los mismos 2 modelos, completo o variable, pero solo tomando en cuenta los datos normalizados, es decir, el deber ser. A ver, el deber ser de acuerdo a los datos históricos y al análisis que nosotros tuvimos, es decir, ¿qué costos tendría que tener en cuenta para el cálculo del kilo de pan? Así que bueno, yo mientras estaba, que por ahí fue por eso que la clase en un momento se cortó, les estaba subiendo todo al AUS 24. No se asusten, los datos, ya les digo, los datos que vean en estos 4 modelos, simplemente son datos que ya calculamos, pero sí tengan en cuenta qué es lo que tengo que contemplar para cada uno de los modelos. No es lo mismo el completo y el variable. Uno me va a servir para la toma de decisiones y el otro me va a servir para computar un costo total. Y no es lo mismo resultante que normalizado. Tengo que entender que el resultante es el real, es lo que pasó en la realidad, y el normalizado es lo que debería haber pasado en la realidad. Ahora, lo que sí van a ver es que la diferencia entre el resultante y el normalizado son las variaciones que nosotros fuimos analizando. Entonces, la realidad es que la bolsa esa de costos que fuimos viendo, la vamos a tener en los 4 modelos, pero expuesta de manera diferente. Así que bueno, ¿les quedó alguna pregunta? ¿O alguna pregunta de los que fueron a ver el práctico de factores indirectos? ¿O prefieren hacer todos los trabajos y después nos van pasando las dudas? Una pregunta, ¿la clase nos la van a subir al aula virtual? Sí, yo ahí le subí, a ver, recién le subí un archivo que va a tener varias pestañas. La primera pestaña es todos factores indirectos. Quienes no pudieron ir a la clase de factores indirectos, tienen el práctico a disposición para resolverlo y cualquier duda la consulta. En las otras pestañas están los 4 modelos. Van a tener los 4 modelos y
el informe de resultado que vimos a lo último. Y les voy a subir también el Zoom, este que vimos recién, que bueno, ahí fue donde se cortó el video y dije, no lo pongo nada, quedo quieto porque ya veo que se les cortaba, que seguramente era porque se estaba reproduciendo en el Zoom y yo lo estaba queriendo subir al aula 24. Así que van a tener todo, como para que ustedes lo vean despacio. Sé que fue rápido y la realidad sé que también deben estar perdidos en algún punto de qué es lo que vimos recién. Pero simplemente fue rápido porque todos los datos los teníamos. Nosotros el tiempo lo perdimos en calcular el costo de la harina, el costo de la levadura, de la sal y del agua, después pasar y decir, bueno, ¿cuántas horas necesitaba de recursos humanos para hacer el kilo de pan? Obviamente, ¿a qué valor? Después pasar a bienes de capital. Bueno, ¿cuántas horas máquina? Después a costos indirectos. Entonces, lo único que hicimos acá nada más es clasificar información, es decir, bueno, estoy en este modelo. ¿Qué información me sirve para este modelo? El completo resultante. Listo, la voy a buscar a cada uno de los prácticos a esa información. Y exponerla en un cuadrito que queda mucho más lindo y que nos permite ver también que acá lo que estuvimos viendo es una producción en proceso. Fíjense que en un momento Ale hizo unas flechas y lo único que les quería decir con esas flechas es que el costo del sector amasado se pasaba al costo de moldeado. Es decir, en moldeado yo arranco con el costo de amasado y le sumo todos los costos propios de moldeado. Y en horneado voy a pasar el total de amasado y moldeado y se le sumarán los costos de horneado. Así que bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo que dentro de la pérdida que podamos llegar a tener? ¿Nada? ¿Del parcial alguna consulta? Que todavía no hablamos nada y que esperamos con Belkis que les haya ido muy bien. ¿Qué les pareció? Cuenten las sensaciones del parcial. ¿Difícil, fácil? ¿Lo hicieron bien? ¿Tuvieron alguna dificultad? No se fue el contenido, profe, que se vio. Pero lo raro fue que lo resultante del caso es que los desvíos eran más grandes de los que nosotros habíamos visto en los casos que teníamos y a la vez que los desvíos eran negativos. Es decir, positivos. Se consumió menos de lo normal. Sí, depende del caso que les haya tocado a ustedes, es al desvío que puedan haber llegado. Sí es verdad, tengo el recuerdo que en uno de los ejercicios del parcial les invertía lo que nosotros habíamos visto. Nosotros habíamos visto un desvío, que ese desvío era algo perjudicial para la empresa. Porque, por ejemplo, se había trabajado más horas de las necesarias para una determinada producción. Ahí lo que dice Santiago es que les tocó al revés. Y puede pasar, porque un desvío no siempre es negativo. Nosotros cuando veamos un desvío, y olvídense del signo. A ver, porque muchas veces dicen real menos presupuestado, y están así, me tiene que dar real menos presupuestado y el signo que me dé es lo que pongo. Y la realidad es que ustedes háganlo como quieran, presupuestado menos real, real menos presupuestado. Lo interesante es que interpreten el resultado. Y si llegaron a un resultado positivo, se den cuenta de que ese resultado es algo positivo para la empresa, que pasó algo que a nosotros nos permitió ser más eficientes, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Hacer una producción en una menor cantidad de horas. Pagar menos un factor de lo que lo podríamos haber pagado. Puede pasar. Lo que pasa es que nosotros, en los prácticos, por ejemplo, vimos que una determinada cantidad de kilos de harina le habíamos pagado más que lo normalizado. Después vimos que habíamos utilizado una mayor cantidad de horas para hacer una producción que requería una menor cantidad de horas. Ahora, ¿eso implica que es un precepto que lo vamos a tener siempre? No. ¿Por qué? Porque la harina, tal vez, nosotros estamos acostumbrados a comprarla en un mayorista a 30 pesos y por X motivo la compramos a 29. Entonces ese sería un desvío positivo, pagamos menos la harina.
O teníamos que hacer una producción en 10 horas y la hicimos en 8. ¿Pero sacamos el mismo nivel de producción? Sí. Y bueno, es positivo. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan que lo real menos lo presupuestado puede ser positivo o puede ser negativo. Y lo tengo que analizar en función a si es mejor o peor para la empresa. ¿Alguien más algo que les haya pasado en el parcial? ¿En líneas generales les fue bien o les parece que les fue bien? Yo venía bien y en el último ejercicio faltaban datos, tenía el caso de las empanadas y la verdad después no terminé llegando porque cuando avisaron de los datos que faltaban ya me había hecho un lío que creí que no había entendido nada y en realidad faltaban datos. Sí, sí, eso pasó. Justamente en el práctico de Parma, que era las empanadas, que creo que era bastante similar, encima era bastante similar a lo que veníamos viendo. Claro, Trabajaba con pastones, claro, pero el tema, sí, es que los prácticos estaban divididos en 3. Cada uno de los casos que ustedes vieron tenía primero la parte de bienes consumibles, después la parte de recursos humanos y después la parte de bienes de capital. ¿Qué pasó? Lamentablemente, la costumbre de haber visto el caserito, y fíjense que nosotros siempre arrastramos datos de atrás, cuando hablamos de los pastones, de los kilos de pastones, no nos dicen cada enunciado cuántos kilos de pastones eran. Simplemente nos acordamos que cuando vimos la introducción y vimos bienes consumibles, nos decía esa cantidad de pastones. Bueno, en el afán de mantener ese orden, los datos necesarios para resolver bienes de capital en bienes consumibles. Ahora, la realidad es que no es un error de ustedes. Entonces, bueno, ahí después charlaremos con Belki en cada caso puntual que pasó, pero sí, lamentablemente pasó y se les intentó compartir en el chat los datos que faltaban, pero es entendible también de que uno está concentrado en su parcial y no está leyendo el chat. O por ahí se va y no está escuchando la conversación o la pregunta que hace otro. Así que nada, perdón por eso que pasó, no debería haber pasado y no es culpa de ustedes, simplemente. ¿A todos les pasó algo similar? ¿O les tocó el caso de las de Parma? ¿No? A mí me pasó que tardé mucho tiempo en copiar los enunciados del A24 en el Excel. ¿Pero por qué? No los enunciados, pero sino como que iba pasando los datos para tenerlos en el Excel. Y me pareció medio incómodo eso nomás, pero sí. El resto creo. Sí. Ahí, bueno, puede pasar. Por ahí algunas fotos se veían más o menos. Pero de todas maneras, la forma de resolverlo era esa, en el Excel. Porque en el Excel, si bien vos podés tardar en pasar los datos, en copiarlos, pensá que después hay muchos cálculos que los vas a hacer rapidísimo. Entonces, tal vez vos pasás datos y tardás, pero después, para resolver, nada, tenés autosuma, tenés multiplicación, división, podés trasladar datos de un cuadro a otro. Creo que la mejor forma era esa, pero sí, se puede tardar. Es la falta de costumbre también. No estamos acostumbrados a, o por lo menos en el segundo año que tenemos la virtualidad y a ver, del caso de las empanadas, si hubiéramos estado en un parcial presencial se resolvía en 2 minutos, copiábamos en el pizarrón los datos faltantes y listo. Bueno, acá la virtualidad hizo que cada uno esté concentrado en su parcial, entonces tal vez cuando se compartieron los datos en el chat no lo pudo ver. ¿Pero y qué? ¿Vamos a culpar? Y no, la realidad no es de ustedes. Ustedes no tienen por qué estar viendo el chat. O esto de copiar los datos y llevarlos a un Excel es la práctica. Pero bueno, nada, en líneas generales esperamos que les haya ido bien porque la idea es esa. ¿Alguien más alguna situación? ¿Nada? Bueno, Belkis. ¿Estamos bien? Sí, Catalina. No, a mí me pasó que había mucha información que me mezcló tanto, no sabía ni qué usar.
o sea, entiendo que si sabés bien el tema, sabés qué usar, pero era tanto, y después cuando quise ver los otros ejercicios, como que decía que no llegaba, porque eran muchos datos que sí si usé bien los datos. O sea, porque el caso. a mí me tocó el yeso, que tenía la parte de la mezcla y después las piezas. Pero no, ni me acuerdo, no me quiero recordar eso, pero era un montón de ¿Cómo cosas. no quiero recordar? ¿Tan malo fue? No, sí. Pero bueno, nada. Era el caso del yeso, acá, las placas de yeso. Quizás no tengan tanto problema traten de hacer consultas. Lo que no entienden en el parcial, nosotros le decimos a no podemos informar cuando pasa a ser, no están entendiendo o que si es válido, van a tener respuestas a eso. Sí, igual. Es más, lo que ustedes podrían haber hecho, porque yo no entiendo bien que, pues nosotros estábamos en el parcial, no es que estuvimos 2 horas escuchando música, lo que íbamos haciendo era mirar las caras de ustedes también, porque uno con las caras ya lee qué le está pasando. Íbamos viendo las caras o las preguntas que hacían otros, y yo entiendo que tal vez en un aula donde hay 80 personas que no son de la comisión de ustedes también, de que hay otros profesores, tengan la timidez de preguntar. Cualquier cosa, si ustedes tienen vergüenza, y también por ahí sí no es lo ideal levantar el micrófono y preguntar, porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Y la pregunta que hacen ustedes empieza a despertar en otra persona la duda, pero esas otras personas no se dan cuenta que tienen otro caso y que les pedía algo diferente, pero similar. Entonces ahí es donde empiezan, ay, pero yo, si yo no tengo el dato, no es que no tenés el dato, no tenés el caso. ¿Por qué? Porque las placas de yeso eran 3 casos, para el caso de la tabla de empanada, 3 casos. Entonces, para hacer lo que pueden hacer, si tienen vergüenza, chat privado pueden poner en el Zoom, todo está grabado. El Zoom ese queda grabado. Entonces, chat privado, Abel que a mí nos preguntan, y nosotros obviamente lo que podemos responderle son cuestiones de enunciado. A Abel le podríamos haber respondido, Abel, tenés razón, acá van los datos que vos necesitas. Obviamente, no le podríamos haber dicho la variación se calcula así. Pero sí, en ese sentido, fíjense cómo le podríamos haber salvado un montón de tiempo. Porque seguramente estuvo pensando y perdió 15, 20 minutos, que es un montón en un parcial de 2 horas, y era que faltaban datos. Entonces, incluso la pregunta que nos pueden hacer, insisto, no hay problema, total está grabado y nosotros la respuesta que le damos queda ahí. Nos pueden decir, no entiendo, ¿está bien? Falta algo. Entonces, podríamos decir, sí, no. Sí, la verdad que está bien, por ahí, dale una vuelta de rosca a lo que vos estás mirando, porque por ahí lo estás queriendo implementar como en el parcial, y en el parcial, en el práctico nosotros calculamos todo, y la idea del parcial es darle datos que ya estén calculados para que ustedes no pierdan tiempo, o le podremos decir, no, la realidad es que hay una interpretación de enunciado que por ese lado. No pierdan esa oportunidad de preguntar, porque nada, todo lo que sea interpretativo de enunciado nosotros podemos responder sin problema, y todo lo que sea de resolución, ahí no. Pero bueno, por lo menos le podemos decir que ya no, el enunciado está bien. No, vamos a ver, porque nada, todavía no es nada, no que le pueda abrir. Ojalá que no haya recuperatorio para nadie. Y ahora, a partir de la clase que viene, para mí empieza lo más lindo de la materia, que es la parte de toma de decisiones. Sí, se acaba lo numérico, o sea, en realidad no se acaba lo numérico, no les quiero mentir, pero se acaban estos cuadros grandes, esta información, y vamos a ver para qué nos sirve, porque sacamos que el kilo de pan salía 90 y pico. ¿Y qué hacemos? Bueno, con eso algo le tenemos que decir a Felipe.
Y para mí esa es la parte más linda de la materia. Aconsejar a Felipe a ver cuánto tiene que vender para estar en equilibrio, aconsejar a Felipe en cómo podría incrementar los márgenes de utilidad. Creo yo que en la vida profesional es lo que les va a pasar a ustedes, porque ojalá que les vengan personas a decir que les determinen el costo normalizado de su producto. Pero les van a venir muchas personas en decir, y les va a pasar con amigos de ustedes, che, quiero poner una cervecería, un ejemplo clásico. Y voy a poner la cervecería. Bueno, pero vos pensaste, a ver, cuáles son los costos de la cerveza que vas a hacer. ¿Vos pensaste los costos fijos que vas a tener? ¿Vos pensaste cuánto tenés que vender para recuperar la inversión? Bueno, todo eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Vamos a ver costos, pero para la toma de decisiones. Así que hagan un esfuerzo más con esta clase que vimos hoy, que sé que también es pesada. Miren bien toda la parte de factores indirectos. Ojalá que nadie vaya al recuperatorio. Y si alguien va, no se preocupe, que vamos a intentar hacer lo posible para que los conceptos queden, ver cuál es la falla y aprueben todos. Gracias. Buena. De nada. Gracias. Gracias. Será hasta el jueves. Ya les quedó todo compartido en el AU 24, salvo la clase por Zoom, que la clase por Zoom después se la subo. Dale. Buena semana, chicos. Chau, chau.